Ser podcast. Hola, soy Tony. ¿Qué tal? Bienvenido una semana más a Tierra a la Vista, el podcast sobre medio ambiente de Ser Podcast. En 10 minutos te vamos a contar las noticias de la semana más importantes y curiosas sobre ecología. Buenas, terrícolas. Aquí Bruno. Con Tierra a la Vista te aseguramos que conectarás con tu planeta para que no pierdas nunca de vista la Tierra, tu casa. Hola, Bruno. Hola, Tony. Como siempre, una curiosidad para empezar esta nueva edición. ¿Sabíais que el gato herrumbroso es el felino salvaje más pequeño del mundo? No mide más de medio metro y sus cachorros pueden caber en la palma de la mano. Es uno de los cazadores más eficaces de los bosques húmedos orientales de Sri Lanka, Nepal e India. Y tiene una visión 6 veces más poderosa que la de los seres humanos. Y, como viene siendo habitual con estos animales salvajes, es una especie amenazada por la destrucción de su hábitat natural. Por cierto, si queréis ver una foto y un vídeo, suscribiros a la newsletter sobre medio ambiente, labiletter.org. No sé si te has dado cuenta, Bruno, pero este nuevo episodio de Tierra a la Vista lo hemos vuelto a empezar con un maullido. ¡Miau! Las buenas noticias. La ropa usada se podrá convertir en material de construcción. La Universitat Politécnica de Cataluña ha desarrollado un método para reciclar residuos textiles. Es una buenísima noticia porque estos residuos textiles alcanzan entre los 35 y los 95 millones de toneladas anuales. Yo no tengo ni idea de cuánto es eso, pero debe ser muchísimo. Buena parte de los residuos de la industria textil terminan incinerados o en un vertedero, lo que es poco sostenible y tiene un gran impacto ecológico. Sin olvidar la difícil tarea de separar los tipos de fibras y los elementos cosidos como las cremalleras o los botones. Por otro lado, el de la construcción es uno de los sectores clave en la mejora de la sostenibilidad de forma global. Es responsable de aproximadamente el 40% del dióxido de carbono emitido a la atmósfera. El material resultante de este proceso de laboratorio es muy ligero y resistente a la flexión y al impacto. De hecho, su resistencia es 100 veces superior al ladrillo o a la piedra. Descubren la planta más grande del mundo. Se trata de un organismo marino de unos 200 kilómetros cuadrados, más de 3 veces la isla de Manhattan en Nueva York. Ha sido hallada en el oeste de Australia y han determinado que tiene unos 4.500 años de antigüedad. Los 200 kilómetros cuadrados existentes de praderas marinas parecen haberse expandido a partir de una sola planta colonizadora. Es una especie de la hierba marina Posidonia australis. Hasta la fecha, la colonia clonal Pando, en el estado de Utah, se consideraba el organismo más grande del mundo. Sí, porque conectaba a través de sus raíces a unos 47.000 árboles de álamo genéticamente idénticos a lo largo de 43 hectáreas. La naturaleza nunca dejará de sorprendernos. Y ahora nuestro ya clásico menú de 5 noticias en formato breve. ¡A por ellas! Un ejemplar de la segunda especie marina de mayor tamaño del mundo, el rorcual común, se deja fotografiar cerca de la costa de Barcelona. Es una ballena preciosa que podéis ver en la última edición de la Biletter. Un misterioso bosque de árboles gigantes, descubierto a 290 metros de profundidad en China, está en el fondo de un descomunal socavón donde crecen plantas tan altas como una persona. El gobierno quiere cerrar granjas de bisones, liberar cetáceos en acuarios y plantar 120 millones de árboles hasta 2030. Han inventado un aerogenerador portátil del tamaño de una botella de 1 litro, por lo que podrás tener tu propia electricidad en cualquier parte. La Asamblea Ciudadana para el Clima, un think tank cívico independiente, propone teletrabajo y una semana laboral de 4 días frente a la crisis climática. La empresa con más rentabilidad del mundo es el grupo petrolero Saudi Aramco. Y hasta aquí las noticias breves. La frase. En la lucha por el desarrollo económico, el medio ambiente siempre ha salido perdiendo. Jane Goodall, etóloga y mensajera de la paz. Jane Goodall, una de las personas que más admiramos en Tierra a la Vista, recuerda que la ciencia lleva años prediciendo el cambio del clima mundial y los ciclos meteorológicos, pero el capitalismo siempre la ha frenado. También ha dicho que si estamos tan desconectados de la naturaleza es porque muchísima gente vive hoy en un mundo virtual. Y que necesitamos dejar de usar y abusar de los animales y aprender a vivir en armonía con ellos. Todo, una vez más, de un sentido común aplastante. El consejo. Nunca reutilices botellas de plástico. Pese a que fueron pensadas para un solo uso, la mayoría de las personas las rellena y utiliza en más de una ocasión. Pero la verdad es que no son buenas para la salud humana, debido a los peligrosos microplásticos y el bisfenol A.
Estas botellas pueden desprender productos químicos cuando se usan repetidamente o, por ejemplo, si se dejan al sol. El calor ayuda a descomponer los enlaces químicos en los plásticos y esos químicos pueden transferirse al agua. Además, el almacenamiento de agua embotellada durante un periodo prolongado podría, en algunos casos, presentar riesgos potenciales para la salud debido a que muchas botellas de agua todavía contienen el conocido químico bisfenol A. Por si no lo sabíais, se trata de una sustancia química artificial que puede limitar o interferir con las hormonas del cuerpo. Y que ha sido erradicado de juguetes y demás productos de uso infantil por ser nocivo para la salud. Así que, ¿a qué esperan para retirarlo de otros productos de consumo masivo como las botellas de plástico de las que hablamos? Por cierto, en nada vamos a hablar un poquito más sobre los microplásticos. La cifra. 17%. El 17% de los alimentos acaba en la basura. Un estudio de Naciones Unidas advierte de que cada habitante del planeta derrocha al año 74 kilos de comida solo en sus casas. Y de que, al mismo tiempo que se pierden esas cantidades ingentes de alimentos, 690 millones de personas en el mundo, casi el 9% de la población, sufre problemas de hambre. El consultorio. Desde Huelva, Pablo nos pregunta qué son exactamente los microplásticos y cómo nos pueden afectar. Aunque no las veamos, existen pequeñas partículas de plástico presentes en el aire, el agua, la sal, los animales y, por supuesto, en los seres humanos. Dependiendo de nuestro nivel de exposición, podemos llegar a ingerir hasta más de 100.000 partículas de microplásticos al día, afirman científicos de la Universidad de Wageningen en los Países Bajos. Y eso es el equivalente a comernos una tarjeta de crédito al año. Se han encontrado microplásticos en cualquier parte en la que hayan buscado. En el agua en todas sus formas, ya sea en los océanos, la lluvia, el agua potable, en la nieve del Ártico y el hielo de la Antártida, en mariscos, sal de mesa e incluso flotando en el aire. De hecho, la contaminación por microplásticos se ha detectado por primera vez en la sangre humana. Como no son biodegradables, una vez en el medio ambiente, se acumulan y permanecen en la naturaleza durante mucho tiempo, por lo que pueden tardar décadas o mucho más en degradarse por completo. Los microplásticos pueden viajar por el cuerpo y pueden alojarse en los órganos. El impacto en la salud es aún desconocido, pero los científicos están preocupados porque causan daño a las células humanas. ¿Y qué podemos hacer? A nivel macro, impulsar la economía circular es la única solución. Y a nivel personal, reducir el consumo de plásticos, reutilizarlos cuando se pueda y reciclarlos correctamente son pequeños gestos que tienen enormes consecuencias. Aunque la realidad es que lo que tendría que hacerse es dejar de producir plásticos ya. Las no tan buenas noticias. El cambio climático provoca más alergias y más graves. Se acaba de publicar un estudio que dice que existe una fuerte correlación entre la temperatura y el inicio de la estación del polen, ya que se ha observado un adelanto y un incremento de su duración. Hay fuertes indicios de que las plantas producen más polen y antes cuando las temperaturas son más altas, sobre todo en lugares urbanos. Y todo, una vez más, apunta al dichoso cambio climático como culpable. Los niños y niñas expuestas al ruido del tráfico en la escuela desarrollan un 23% menos la memoria. Un estudio determina que la infancia es muy vulnerable a la contaminación acústica y que el tipo de ruido puede llegar a ser más determinante que los decibelios. Es decir, no es tan perjudicial el hecho de estar expuesto constantemente a un sonido alto como el hecho de percibir picos de ruido como los que podrían producir los claxons, sirenas de ambulancias y coches de policía o el arrancar y frenar de los semáforos. Tal como muestra el estudio, un incremento de 5 decibelios provoca un desarrollo de la memoria de trabajo un 23,5 inferior a la media y una disminución de un 4,8 en la capacidad de atención. Y hasta aquí un nuevo capítulo del podcast más recomendable del mundo. Eso es, el más importante para ser conscientes de lo que le está pasando a nuestro planeta, de lo que le hacemos y, sobre todo, de lo que podemos hacer para solucionarlo. Muy de acuerdo contigo, Tony. Esto es... Tierra a la Vista, el podcast sobre medio ambiente que te conecta con tu planeta en 10 minutos para que no pierdas nunca de vista la Tierra, tu casa. No os olvidéis de conectar con la naturaleza. Buena, verde y azul semana, terrícolas. Chao. Tierra a la Vista es una producción de Ser Podcast, dirigida por Toni Ullet Nadal. Guión y presentación, Toni Ullet Nadal y Bruno Sokolovic. Locuciones, yo, Gemma Jiménez. Realización, Álvaro Ugena. Síguenos y suscríbete en la aplicación y web de la cadena SER o en la plataforma que prefieras. Cadena SER. La radio.